Este trabajo tiene la intención de analizar algunas de las obras más relevantes de Lina Bobardi, ya que fue una de las arquitectas más importantes y expresivas de la arquitectura brasileña del siglo XX. Se requiere entender sus intenciones de diseño, así como las soluciones arquitectónicas que tuvo en cada proyecto y la adaptación de este mismo en el contexto. De igual manera, se analizará su estructura y su funcionamiento, así como su filosofía aplicada en su arquitectura. Con la metodología de la investigación, buscamos analizar algunas de las obras de Lina Bobardi y cómo fue que impactó en ellas su filosofía. También buscamos analizar cómo es que la edificación se integra al contexto, así como su forma y funcionamiento, y cómo ésta se relaciona a la sociedad. Por último, buscamos entender sus soluciones constructivas y estructurales. Hipótesis. Después de analizar sus obras, se quiere entender su filosofía aplicada en las mismas y la aceptación de cada una en la sociedad. De igual manera, podremos entender sus soluciones arquitectónicas en el contexto donde fue emplazado. Lina nació el 5 de diciembre de 1914 en Roma. Estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma durante la década de 1930. Se trasladó a Milán y trabajó para Gio Ponti y la revista Quaderni di Domus. Terminando su carrera, estableció su propio estudio durante la Segunda Guerra Mundial, que fue destruido en 1943. En 1946 se casó con Pietro Maria Bardi y se mudaron a Brasil. Allí obtuvo la ciudadanía brasileña en 1951. En 1950 creó la revista Habitat y en 1951 diseñó su propia residencia, la Casa de Vidrio. Cuenta con diversos proyectos como el Museo de Arte de Sao Paulo, la CESC Pompeya, Casa do Chame Chame, el conjunto de la Ladera de la Misericordia, entre otros. Falleció en Sao Paulo el 20 de marzo de 1992. Por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un pensamiento crítico hacia cualquier opresión. A su llegada a Brasil comprendió la cultura brasileña desde una mirada antropológica. Lina combinaba el racionalismo estético de Le Corbusier y el pensamiento marxista de Antonio Gramsci. Esto le da a la arquitectura los instrumentos para considerar la cultura popular abundante en Brasil como una materia prima para crear arquitectura moderna. De igual manera, Lina es consciente de lo rudimentario y escaso que es la artesanía brasileña, por lo que es incapaz de promover un cambio hacia un diseño moderno. En el periodo de construcción de la Casa de Vidrio y la Casa para Valeria Cirel, representa su movimiento hacia una autonomía personal y profesional. Su experiencia italiana y sus ideas revolucionarias se adaptan a la auténtica cultura brasileña. La Casa de Vidrio se encuentra en Morumbi, Sao Paulo, Brasil. El río Fineiro se encuentra al sureste de esta obra y a 52 kilómetros se encuentra la costa del Océano Atlántico. La vivienda se desarrolla en una topografía de fuerte pendiente y está rodeada de un bosque. Tiene clima subtropical y su temperatura es de 18 a 21 grados en promedio. Frecuentemente sus vientos dominantes vienen de la costa del sureste. Debido a que la casa se construyó en un bosque, las principales condicionantes naturales que se tomaron en cuenta para el diseño de esta fueron la pendiente natural del terreno para poder construir el piso sin ninguna inclinación y de igual manera se tuvo en cuenta la gran masa de vegetación en todo su alrededor. Asoleamiento. La casa de vidrio es un objeto que no resalta mucho en el contexto en cuanto a su volumetría, debido a que se encuentra debajo de todas esas copas de los árboles y los edificios colindantes son viviendas de una dimensión similar. Este fue el primer proyecto de Lina Bobardi en Brasil. Fue destinado a ser la residencia de ella y de su esposo. La casa está abierta a la naturaleza, rodeada de un bosque y ubicada en una gran pendiente, generando una relación naturaleza y arquitectura. La vivienda se conforma por tres zonas, una zona privada, otra de servicios y una de máquinas. La Casa de Vidrio de Lina Bobardi es reconocida como Patrimonio Cultural Brasileño, siendo declarada oficialmente Patrimonio Federal, Estatal y Municipal desde 1986. En la casa, la naturaleza, arte, artesanías, objetos de sus diseños, todos conviven en una perfecta armonía.
En la planta, además de poder presenciar el acomodo de las habitaciones, se pueden notar los límites bien definidos de la vivienda, al igual que la ubicación de los jardines interiores. En las fachadas podemos observar cómo el árbol sobresale del volumen, a lo que Lina quería referir como la integración de casa y bosque. En los cortes podemos observar similar a lo que pasa en la fachada, excepto que en estos podemos presenciar cómo es que pareciera que el árbol atraviesa los pisos. En el isométrico podemos observar una cosa distinta, lo cual es que la casa tiene un mecanismo único que construye a través de un recorrido su propio paisaje. Soluciones arquitectónicas. Materialidad. Utiliza una losa aligerada de concreto armado que actúa como forjado y cimentación sobre el terreno. 10 pilotes cilíndricos huecos transmiten las cargas de la parte volada de la vivienda hacia el suelo, revestidos de pintura gris mate para silenciar su presencia bajo la casa. Modulación. La modulación de este proyecto es reticulada. Iluminación y ventilación. El gran ventanal que recorre 3 caras del volumen permite que los residentes tengan una vista panorámica de la ciudad y de la naturaleza del lugar. Cuenta con iluminación natural y artificial. Durante el verano se genera ventilación cruzada debido al patio interior central. Relación interior-exterior. Abierta hacia la naturaleza, genera una relación directa con sus características naturales. Se dispuso el volumen levantado y con los ventanales logra tener una vista panorámica del paisaje por sobre las copas de los árboles. El árbol central crea un juego de sombras en los muros, vanos y pisos. La parte posterior de la casa se apoya directamente al suelo, por la pendiente del terreno, generando un claro contraste entre la cara pesada y cerrada, con la abierta y liviana cara frontal. El primer piso es una planta libre en la que se encuentra una escalera exterior con una estructura ligera que se convierte en un objeto escultórico en medio del conjunto constructivo. El frente está construido sobre pilotes y la parte de atrás se apoya sobre muros de concreto. Tiene un acceso en rampa. El cerramiento principal de la casa consta de vidrio con cancelería metálica. Los pilares y las escaleras igualmente son metálicos. En cuanto al volumen trasero y el de servicios, son una estructura tradicional de ladrillo. Relaciones espaciales. En la planta 01, Lina crea con los espacios fisionómicos principalmente un volumen que funciona como parte del soporte del segundo nivel, teniendo las escaleras como único espacio distributivo. En la planta 02 podemos ver cómo se conectan y sintetizan los espacios complementarios y fisionómicos en 2 áreas, divididas por el patio central, teniendo 3 pasillos principales. Esta obra se encuentra en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El cuerpo de agua más próximo es el río Tietê, que se encuentra al norte. Es de clima cálido húmedo y su temperatura va de 22 grados a 37 grados en promedio. Los vientos dominantes frecuentemente vienen del norte. La fábrica no se encuentra rodeada de mucha vegetación debido a que está construida en la ciudad. Sin embargo, cuenta con una serie de jardines al interior cercanos al área de la fábrica. De igual manera, dentro de la antigua fábrica se encuentra un río que introduce un elemento lúdico y natural. Asoleamiento. La obra resalta en el contexto en cuanto a su volumen, debido a que además de que alcanza una gran altura, visto desde planta, la antigua fábrica es muy larga. Este proyecto se emplaza sobre el terreno de una vieja fábrica de tambores, convirtiéndose en la sede de uno de los edificios comunales del Servicio Social de Comercio. Lina había quitado el yeso y luego había lijado las paredes para encontrar la esencia natural del gran edificio. Su diseño combinaba ladrillo rojo y torres de concreto que se combinaban con pasarelas aéreas. Al decidir qué tipo de programa debería implementarse, Lina Bobardi creía que debería de ser un centro de ocio en lugar de un centro cultural y deportivo. Ella creía que la palabra cultura era un término fuerte y podía obligar a las personas a celebrar eventos culturales. El término deportivo puede tener una tendencia a perjudicar hacia una cultura que ya es competitiva por naturaleza. El edificio actualmente alberga muchas salas de actividades, incluyendo teatros, gimnasios, una piscina, bares, áreas de ocio, restaurantes, galerías y talleres. En planta podemos observar cómo es que se encuentra dividido en 2 volúmenes distintos.
El primero, el que solía ser la antigua fábrica, consta de espacios como un restaurante, la cocina, un teatro y una biblioteca. Estos, a pesar de que no alcanzan una altura muy grande, son muy largos. En cuanto a los otros volúmenes, no son muy grandes, pero alcanzan una altura considerablemente más grande que la del anterior. En estos se encuentra el área de deporte, un bar y las pasarelas. En el corte podemos apreciar cómo es que se conectan los dos volúmenes por medio de las pasarelas. En las fachadas, la arquitecta optó por utilizar elementos rojos contrastantes que además tenían una forma irregular. Esto es una constante en su lenguaje. Soluciones arquitectónicas. Modulación. Observamos dos tipos de vanos. Unos son ameboides y otros cuadrangulares. Los primeros siguen una modulación reticular y los segundos no tienen una modulación definida. Iluminación y ventilación. Los vanos y la cubierta transparente permiten una iluminación y ventilación natural en todos los espacios. Además cuenta con iluminación artificial. Sensaciones. Lina añade elementos inusuales y divertidos como un cuerpo de agua y mobiliario flexible. La elección del color rojo para detalles de diseño le da un toque moderno y llamativo, y está en sincronía con los otros materiales utilizados como el ladrillo y el concreto. Relación interior-exterior. Se estableció una relación entre el complejo y sus alrededores, trabajando con todo lo preexistente. Lina introdujo en el diseño una nueva y gigantesca chimenea que se eleva frente a dos volúmenes, otorgándole al conjunto el carácter de fábrica original. La estructura original del edificio fue realizada con concreto armado. El espacio entre los cobertizos interiores son tratados como una calle, prolongación de la acera de Rua Clelia, y esto fortaleció la estructura de la fábrica. De igual manera se sostiene por vigas de acero. Para el sistema de cerramiento, la arquitecta preserva el ladrillo preexistente del edificio y lo completa con concreto aparente. También mantiene y restaura materiales como estructuras de madera, cubierta de cerámica y azulejos de cristal. En cuanto a los elementos irregulares que ya vimos anteriormente en las fachadas, los cierra mediante una celosía de metal. Relaciones espaciales. En este proyecto podemos distinguir que los espacios complementarios y distributivos van en función de 5 núcleos de espacios fisionómicos, todos estos conectados por un pasillo principal a lo largo del terreno. El Museo de Arte se ubica en Bela Vista, Sao Paulo, Brasil. El río Pinheiro se encuentra al suroeste de esta obra y a 82 kilómetros está la costa del Océano Atlántico. El museo se encuentra sobre una topografía inclinada y tiene un clima subtropical. Su temperatura va de 18 a 21 grados en promedio y los vientos dominantes frecuentemente vienen de la costa del sureste. El museo se encuentra rodeado de una gran cantidad de vegetación. Por un lado, se encuentra un parque colindante y del otro tiene árboles en la plaza. El terreno tenía una gran inclinación, pero se aprovechó para realizar dos plantas subterráneas. Asoleamiento. El objeto arquitectónico tiene a su alrededor un par de áreas verdes como ya lo vimos anteriormente, una al suroeste y otra al noroeste. Tanto al suroeste como al noroeste tienen unas edificaciones considerablemente altas, pero esto le permite resaltar, ya que la obra, a pesar de no tener mucha altura en comparación a las demás, es bastante más larga y los colores y material son muy distintos a los del contexto. Este es un proyecto emblemático en la cultura brasileña y uno de los más importantes por la renovación de Sao Paulo. La idea del proyecto fue de su esposo Pietro y un socio quienes decidieron crear un nuevo museo de arte en Sao Paulo. Así generando una sede para el museo, la idea de ellos era tener exposiciones periódicas con el fin de promover la cultura y el arte. Desde el 2003 está protegido por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil. Desde el origen de la idea del proyecto, está pensado como un contenedor del arte en la obra que lo rodea. Con una arquitectura simple logra el significado de una obra monumental, con el fin de promover la cultura y los aspectos didácticos del arte, a través de concursos, conferencias y talleres como grabado, pintura, diseño industrial, entre muchos otros. En la planta podemos observar los 4 pilares que se encuentran entrelazados por 2 enormes vigas.
Esto permite una circulación fluida en la plaza. En los cortes se puede presenciar mejor esta plaza de la que hablamos anteriormente, que se genera mediante los 4 pilares. Esta funciona como un punto de reunión. La plaza de la que hablamos anteriormente, además de que se genera un punto de reunión, también permite una circulación peatonal entre la avenida principal y el parque colindante. Soluciones arquitectónicas. Relación interior-exterior. Genera una gran plaza que funciona como un hall cívico. Consigue que el vacío exterior se relacione con el recorrido libre que puede tener el usuario al interior del museo, debido a la manera de exposición. Iluminación y ventilación. Los grandes vanos a los lados y en la cubierta del volumen permiten que el espacio esté iluminado naturalmente. También tiene iluminación artificial, especial para las exposiciones. Cuenta con extractores para ayudar con la ventilación. Modulación. La modulación es vertical en 4 caras del volumen y en la cubierta. Materialidad. Concreto, cristal y acero. Se materializa como un gran volumen suspendido, dejando la planta libre, apoyado sobre 4 pilares entrelazados por 2 enormes vigas, con los elementos estructurales de concreto y el contenedor vidriado. Una escalera al aire libre y un ascensor en acero y vidrio permiten comunicar los niveles. En cuanto al sistema de cerramiento del museo, es un cerramiento acristalado. Son ventanas moduladas con estructura metálica. Los pilares también fueron pintados en rojo para impermeabilizarlos. Relaciones espaciales. En esta planta podemos distinguir 2 núcleos de espacios complementarios y 2 núcleos de espacios fisionómicos, los cuales están constituidos por el auditorio, el teatro y la sala de exposiciones, la cual tiene al centro un gran espacio distributivo, logrando un recorrido libre para el usuario. El restaurante se encuentra en Salvador, Brasil. Al oeste se encuentra la Bahía de Todos los Santos, aproximadamente a 1.5 kilómetros. La obra se encuentra sobre colinas onduladas y tiene un clima cálido húmedo. Su temperatura va de los 22 grados a los 31 grados en promedio y los vientos dominantes vienen del este normalmente. Dentro del restaurante se encuentra un árbol y unas enredaderas que bajan por el hueco del patio interior. El objeto se encuentra rodeado de unos árboles de grandes dimensiones. En cuanto al terreno, es irregular debido a que tiene una pendiente. Asoleamiento. El objeto arquitectónico pasa desapercibido en cuanto a volumen debido a que se encuentra rodeado de un par de áreas verdes y el resto de las edificaciones de su alrededor son conjuntos habitacionales, una iglesia, museos u otro tipo de espacios de reuniones. El edificio está conformado por cilindros de mortero armado que contiene un restaurante. El volumen principal está definido por un cilindro de 9 metros de diámetro. La propuesta de la arquitecta fue primero un jardín y después un edificio-restaurante que rodeó al jardín, dejando que siguiera creciendo encima, debajo y en las fachadas, para cubrirlo totalmente. La arquitectura y el paisaje se enlazaron en un proceso orgánico y en una nueva topografía vegetal. En la década de 1980, el sitio se convirtió en la ubicación de un proyecto visionario de la arquitecta Lina y en colaboración con el arquitecto y urbanista brasileño João Filgueiras. Como punto de partida propuso rehabilitar los 3 edificios existentes según los criterios marcados por la Carta de Atenas de 1964, mientras que en un terreno baldío junto a las casas se convirtió en el restaurante que integra la arquitectura y la vegetación existente. El edificio quedó como prestigio del proyecto piloto de Lina para la rehabilitación de Pelourinho. En la planta podemos observar cómo es que se encuentra dividido en áreas comunes, servicios y patios. El patio interior se puede observar con un poco más de claridad en el corte, en donde se muestra la apertura en la losa para la integración de la vegetación con el objeto. En el isométrico, además de poder observar la inclinación del terreno, el patio interior y los niveles, podemos observar los elementos irregulares en fachada. Esto es un elemento recurrente en el lenguaje arquitectónico de Lina Bo Bardi. Soluciones arquitectónicas. Iluminación y ventilación. Los vanos de los volúmenes cilíndricos principal y de servicios tienen formas ameboides. Internamente es posible cerrarlas con paneles de doble celosía
articulados en madera en color verde. Además cuenta con iluminación artificial. Relación interior-exterior. Se integra la naturaleza del sitio. El volumen parece prácticamente cubierto por la vegetación. La forma y el color verde de los vanos se relaciona con los árboles. La higuera central abre el espacio principal y se une con los otros follajes. Modulación. Tanto externa como internamente, la modulación es circular debido a los cilindros que conforman la estructura. Y aunque no es una modulación como tal, el acabado del concreto crea una textura en todo el volumen. Materialidad. Cilindros de mortero armado, paneles de doble celosía articulados en madera, lámina de plástico translúcido para la cubierta. En cuanto al sistema de cerramiento, todas las superficies verticales poseen una textura dada por las formas del mortero armado. Las aperturas irregulares en fachada se cierran con paneles de doble celosía articulados en madera. Relaciones espaciales. En la planta baja podemos ver que el espacio fisionómico central corresponde al restaurante, teniendo alrededor todos los otros espacios, como la cocina, el almacén y los sanitarios. En la planta semisótano continúan los espacios complementarios y distributivos. Conclusión. Concluimos que analizar algunas de las obras de Lina Bo Bardi nos ayuda a desarrollar y ampliar nuestro criterio arquitectónico y a entender las diferentes soluciones que proponen sus proyectos. Al examinar su manera de proyectar, podemos tener otra perspectiva dentro del campo arquitectónico, tomando como objetivo sus resoluciones de estructura y funcionamiento. A lo largo de su trayectoria como arquitecta, se observa una clara repetición de elementos, así como la importancia del contexto y la conservación del mismo, logrando aún así un impacto en el mapa urbano. También destaca la relevancia de los croquis y el dibujo a mano para plasmar cualquier fuente de inspiración.